La sangre y la muerte bañaron las tierras de Europa y de todo el mundo, en el ocaso de los grandes imperios. Hoy vengo a contar la historia de la Primera Guerra Mundial, o como fue conocida en su momento, la Gran Guerra. Uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, con grandes repercusiones en el devenir de la historia. Pero para comprenderlo correctamente es necesario un poco de contexto. Nos ubicamos en la segunda mitad del siglo XIX. Los estados alemanes se encuentran fragmentados en una serie de pequeños principados y reinos, cada uno con su propio gobierno y ejército, unidos bajo una confederación germánica que carece de autoridad. En esos momentos, Otto von Bismarck es nombrado canciller de Prusia en 1862, cuyo principal objetivo es la unificación de los estados alemanes. Su política implica el uso de la fuerza militar para alcanzar sus objetivos y en la guerra austro-prusiana derrota a Austria, lo que le permite la formación de la Confederación de Alemania del Norte, liderada por Prusia. Durante este periodo, la rivalidad de Prusia con Francia aumenta, puesto que Bismarck la considera su principal oponente en la unificación alemana. Las tensiones aumentan y se desata la guerra franco-prusiana que culmina con la victoria de Bismarck y la captura del emperador Napoleón III en la batalla de Sedan. En la Sala de los Espejos del Palacio de Versalles en 1871, el Imperio alemán es proclamado, estableciéndose como una nueva potencia europea que amenaza los afanes imperialistas del resto. Alemania busca aumentar su influencia y poder imperial para equipararse con las potencias europeas que buscan expandir sus imperios coloniales por el resto del mundo. Esta rivalidad fue una gran fuente de conflictos, puesto que las potencias europeas competían por los territorios ricos en recursos naturales. Durante este periodo, los principales protagonistas son el Imperio Británico, con posesiones en América, África, Asia, Australia y el Pacífico, el Imperio Alemán, cuyo poder colonial era más limitado que el británico, destacaban sus posesiones sobre Namibia, Tanganica o Samoa, el Imperio Francés, con posesiones en África, Asia y el Pacífico, destacando Argelia, Indochina o Madagascar entre otras, el Imperio Ruso, que se caracterizaba por su vasto territorio y su influencia sobre las regiones de los Balcanes y el Cáucaso, el Imperio Austrohúngaro, que abarcaba Europa Central y del Este, y el Imperio Otomano, cuya presencia destacaba en el sureste de Europa, el Medio Oriente y el norte de África. El reparto de las colonias y los enfrentamientos entre unas potencias y otras provocó que se iniciara una carrera armamentística y que se desarrollara una compleja red de alianzas entre los distintos países. Sin embargo, la tensión se mantenía entre las distintas potencias y en cualquier momento se podía encender la chispa que hiciera saltar todo por los aires. Además de la guerra franco-prusiana, es necesario destacar otros conflictos que se desarrollaron por todo el mundo que fueron acumulando razones para que en 1914 comenzara la Gran Guerra. De gran importancia fue la crisis de los Balcanes, en la que las tensiones étnicas y territoriales fueron en aumento. Se produjeron varias crisis y guerras, destacando la guerra ruso-turca y la anexión austrohúngara de Bosnia y Herzegovina, que enfureció al reino de Serbia. También cabe destacar, por las rencillas que creó entre las distintas potencias europeas, la Segunda Guerra de los Bóers, entre el Reino Unido y las repúblicas bóers de Sudáfrica, las crisis marroquíes o la competencia naval entre Alemania y Reino Unido. Desde el punto de vista económico y político, estos son los principales factores por los que se desarrolló el conflicto. Sin embargo, para tener la visión completa es necesario hablar del pensamiento y la base ideológica de cada potencia en esos momentos, y así poder comprender realmente la historia. Esto se debe a que el desarrollo de estos factores económicos y políticos son el fruto de las bases del pensamiento que realmente son la raíz del problema. El choque ideológico entre las distintas potencias era más que palpable. Cabe destacar el patriotismo alemán, considerado peligroso por su significado. Este patriotismo implicaba que el gran mérito se encontraba en los valores arraigados del pueblo alemán, que se sentía orgulloso de serlo. Esta idea chocaba frontalmente con la de los ingleses o franceses, cuyas bases se cimentaban en pensamientos menos profundos como son el dinero o el poder, que durante siglos los pensadores fueron trabajando con el desarrollo de corrientes de pensamiento como el liberalismo, o posteriormente el capitalismo, que estaban muy arraigadas en la sociedad. La base del pensamiento alemán era más profunda, y su poder emergente causaba pavor entre las potencias de primer orden. De igual forma, la unidad religiosa del Imperio Otomano provocaba los mismos sentimientos en estas potencias. Finalmente, el Imperio Austrohúngaro era un símbolo de resistencia histórica a ingleses o franceses, y por lo tanto eran rivales. Aunque la diversidad étnica, religiosa y cultural era patente en aquellos tiempos, el imperio representaba la búsqueda de la unidad católica que en tiempos de Carlos V y Felipe II se alcanzó. Y esto era una gran amenaza. Con todo esto sobre la mesa, se puede comprender el origen del conflicto. El detonante fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. El 28 de junio de 1914 en Sarajevo, Bosnia, murió junto a su esposa, la duquesa Sofía, al ser disparado por Gavrilo Princip,
uno de los conspiradores que pertenecía a la Mano Negra, una sociedad secreta y nacionalista serbia que buscaba desestabilizar la zona. La complejidad del atentado y cómo se fueron sucediendo unos errores tras otros hasta la muerte del archiduque hacen suponer que la conspiración fuera mayor de lo que era capaz de promover la Mano Negra. Pero eso, quién sabe si debido a quién ganó la guerra, ha dejado paso al misterio. El asesinato del heredero al Imperio Austrohúngaro desencadenó una serie de respuestas por parte de las distintas potencias que culminarían con la Gran Guerra. El Imperio Austrohúngaro responsabilizó a Serbia del asesinato y le presentó un ultimátum con demandas severas. Rápidamente Rusia, aliada de Serbia, respondió movilizando sus fuerzas en su defensa, lo que a su vez llevó a Alemania a declarar la guerra el 1 de agosto de ese mismo año a Rusia, y 2 días después a Francia. Además, invadió Bélgica, lo que llevó a Reino Unido a declarar la guerra a Alemania el 4 de agosto. Se formaron dos bandos que han pasado a la historia como las potencias centrales y las potencias aliadas. Conforme se desarrollaban los acontecimientos, las potencias se sumaban a uno u otro bando. Entre las potencias centrales cabe destacar el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria, y por parte de las potencias aliadas se sumaron el Imperio Británico, Francia, el Imperio Ruso, el Reino de Italia, que en un principio comenzó como miembro de las potencias centrales, pero rápidamente cambió de bando, el Reino de Rumanía y el Reino de Serbia. El plan militar de Alemania se conoció como el Plan Schlieffen, apellido del jefe del Estado Mayor de Alemania en esos momentos. Consistía en obtener una victoria rápida en el frente occidental contra Francia, para posteriormente poder dedicar sus esfuerzos al frente oriental en el enfrentamiento con el ejército ruso. Los movimientos debían ser rápidos y efectivos para derrotar a Francia antes de que las fuerzas rusas terminaran de movilizarse completamente. Sin embargo, pronto los planes se vieron frustrados. El avance de las tropas alemanas se ralentizó por las trincheras, y rápidamente se pasó a una guerra de posiciones o de trincheras. Por su parte, el Imperio Austrohúngaro se enfrentó a Rusia en el frente oriental, sin mucho éxito, y a Italia en el frente occidental tras su cambio de bando. Además, participó en operaciones en los Balcanes, enfrentándose a Serbia y Montenegro. El Imperio Otomano se enfrentó a Rusia en el frente del Cáucaso, región muy montañosa. También tenía abierto el frente mesopotámico contra las fuerzas británicas, destacando la batalla de Kut al-Mara, que supuso una gran derrota para los británicos, entre los que aproximadamente 13.000 soldados fueron hechos prisioneros. En el frente del Sinaí y Palestina, la suerte de los ingleses no mejoró, destacando el fracaso de la campaña de Galípoli. El objetivo inglés era tomar Constantinopla y asegurar una ruta marítima de suministro a Rusia, desde las potencias aliadas. Sin embargo, la resistencia otomana provocó el estancamiento, pasando rápidamente a una guerra de trincheras de la que finalmente se retirarían. El fracaso fue estrepitoso. Se estima que las bajas aliadas rondaron entre los 250.000 y 400.000 personas. 1917 fue el año que marcó el devenir de la guerra. Estados Unidos se unió a las potencias aliadas, alterando el equilibrio de poder. Siguiendo sus costumbres, en vez de ir de frente con sus intereses, entraron a la guerra por factores que utilizaron como excusa, como el hundimiento del RMS Lusitania, en el que murieron ciudadanos estadounidenses. Más allá de estos acontecimientos, el verdadero enfrentamiento radicaba en las diferencias ideológicas, que como he explicado influían en las decisiones económicas y políticas de cada país. En abril de 1917, Estados Unidos declara la guerra a Alemania, uniéndose a las potencias aliadas. Moviliza y despliega sus tropas, teniendo un gran impacto en el frente occidental que se encontraba estancado. Esto permitió a los aliados lanzar una serie de ofensivas conocidas como las ofensivas de los 100 días. Con el aumento de la presión militar y la falta de recursos, las potencias centrales cada vez se encontraban más en una situación precaria. También cabe destacar la retirada de Rusia de la guerra durante este mismo año. Estaba comenzando la Revolución Rusa. En 1918, el nuevo gobierno bolchevique liderado por Lenin firma el Tratado de Brest-Litovsk con las potencias centrales, por el que Rusia pone fin a la guerra. Ese mismo año Alemania, agotada por el esfuerzo, solicita un armisticio que se firmará el 11 de noviembre de 1918. Es conocido como el Armisticio de Compiègne. Al año siguiente se firmaría el Tratado de Versalles, por el que se imponían fuertes castigos a Alemania, destacando la pérdida de territorios del país, el desarme y las restricciones militares, las multas por los daños de guerra o la responsabilidad de la guerra. Además se creó la Liga de Naciones. Esto fue creando un malestar y un nacionalismo todavía más fuerte en Alemania, que en el futuro desencadenaría en la Segunda Guerra Mundial. Pero eso es otra historia. Durante el vídeo no se ha mencionado, pero en el año 1917 también se incorporó Japón a las potencias aliadas
con el fin principalmente de arrebatar las colonias asiáticas de los alemanes. ¿Qué historia quieres que te cuente la próxima vez? Sígueme para más cositas.